En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia registra el testimonio de hombres y mujeres de fe. Y entre estos personajes, estos héroes de la fe, hay un dato curioso porque aparece un personaje que cualquiera hubiese pensado que por qué está entre los héroes de la fe. Y me refiero a Rahab. La Biblia dice en Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí hay muchas enseñanzas que nos deja este personaje bíblico. Y una de las enseñanzas principales que yo quiero resaltar en esta oportunidad es la fe que había en Rahab. Esa fe la llevó a ella a obtener un beneficio en donde no solamente benefició en sí su vida, sino también fue un beneficio para su familia. Y es de recordar que las decisiones que nosotros tomamos en esta vida, basadas en la fe, no solamente será una bendición para nuestra vida, sino será una bendición también para nuestra familia. La fe de Rahab. ¿Cuál era la fe de Rahab? Y para conocer un poco de la historia de Rahab, quiero que me acompañen, porque esta historia se remonta en el libro de Josué, en el capítulo 2. Y la historia de esta mujer empieza cuando fueron enviados 2 espías a reconocer la tierra y entraron a una ciudad de Jericó en donde moraba esta mujer llamada Rahab. Su trabajo no era un trabajo honroso ante la sociedad, ni agradable, obviamente, a los ojos de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, es tan grande que no hace acepción de personas. Y a pesar que esta mujer, como la Biblia lo describe, era una ramera, tuvo la oportunidad de parte de Dios para restaurar su vida, para redimir su vida. Y no solamente redimir su vida en sí, sino redimir toda su familia, quienes recibieron la bendición de parte del Dios de Israel. La Biblia cuenta en Josué capítulo 2 y versículo 1 que Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Fíjense, muchas veces somos prejuiciosos y pensamos que las vidas que tienen una conducta inmoral como la de este personaje no pueden ser alcanzados. Y muchas veces nosotros rehusamos en compartirles a ellos la palabra de Dios. Y nos sorprende cuando ellos tienen una respuesta como la que tuvo esta mujer a lo que se les está compartiendo. Abren su corazón, disponen su corazón. Por eso es que no debemos nosotros de ser prejuiciosos y dejarnos engañar con nuestro corazón pensando que estas personas no pueden o no querrán recibir el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura como Jesús nos mandó y no hacer acepción de personas. Rahab recibió a estos espías en su casa. Y fíjense, la fe de Rahab fue que se le dio aviso al rey de que Jericó, ¿sí? Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí
que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y el rey, obviamente con todo su poderío, averiguó que estos dos espías habían llegado a casa de Rahab. Y fíjense, el rey mismo le mandó a decir a Rahab, como dice el versículo 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a estos hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Y fíjense, Rahab aquí tenía la oportunidad de congraciarse con el rey. Rahab tenía aquí la oportunidad de llegar a ser alguien ante el rey malvado de Jericó. O por otro lado, Rahab pudo haber tenido temor y miedo de enfrentarse a la máxima autoridad de Jericó. Pero Rahab sabía en la maldad que vivía Jericó, no solamente su propia vida siendo una ramera, sino la ciudad misma era corrompida precisamente por la maldad de este rey. Y que la única solución para esa ciudad era ser conquistada por Dios. Obviamente la gente malvada, la gente que se deleitaba haciendo el mal, iba a quedar excluida. Sin embargo, esta mujer tuvo fe, y esa es la fe de Rahab. Esa es la fe de Rahab, y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Y lo que Rahab hizo, quiero que me acompañen, es precisamente, y ese es el mensaje que yo quiero compartir, es lo que nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra, bueno, ese es otro tema, pero lo que dice aquí es que el que me confesare delante de los hombres, y Rahab es lo que estaba haciendo aquí, estaba dando un testimonio delante de Dios, y que el testimonio de Rahab era temerle a Dios, al Dios de Israel, y no a los hombres. Muchas veces nosotros tenemos pánico de las leyes que hay en este mundo, y muchas veces por obedecer o acceder a la presión social, política, terminamos negando al Señor, nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer se enfrentó al poderío político, se enfrentó al rey, y la respuesta de ella agradó el corazón de Dios. Porque dice, después que este rey le mandó a decir, mira, saca a estos hombres de tu casa. Y en el versículo 4 dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Imagínense la fe de Rahab. Ella agarró a los hombres, los escondió, porque la fe sin obras es una fe muerta. Ella accionó, sabía de la maldad de ese rey, y cuando el rey le pregunta o le mandó a preguntar, ella ya había escondido a los hombres. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen registrado la casa y hubieran encontrado a los espías dentro de la casa de esta mujer? Su vida pudo haber corrido peligro. Sin embargo, vemos la lealtad de esta mujer con relación a los propósitos de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar alineados a los propósitos de Dios y no temerle a las conspiraciones que el hombre pueda traer a nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en los propósitos de Dios, cuando tenemos la fe puesta
en el Dios de Israel. Y si nosotros confesamos delante de los hombres esa fe, el Señor también confesará que nosotros somos hijos de Dios. Así como Dios no tiene ningún problema en mencionar en el libro de Hebreos, entre los hombres y mujeres de fe, a Rahab la ramera. Dios no tiene ninguna pena el poder confesar delante de los ángeles, delante de los ancianos en el cielo, de que Rahab es una de las mujeres redimidas. Y no le quitó el título. Siguió él con ese llamado, Rahab la ramera, para recordarnos que para Dios no hay nada de acepción de personas. Y así como Rahab confesó delante de los hombres su temor a Dios, también Dios confesó delante del universo que era una hija redimida y restaurada. ¿Cuál es nuestra fe? Muchas veces nosotros negamos con nuestros actos a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nuestro temor nos agobia tanto que cedemos a la presión social, a la presión familiar, y muchas veces accedemos porque nuestras convicciones no están arraigadas en esa fe que debe de agradar el corazón de Dios. Sin embargo, vemos aquí el ejemplo de Rahab, y por eso ella aparece entre los personajes de fe en el libro de Hebreos. Y que en esta oportunidad podamos ser conscientes que nosotros también podemos dar testimonio de la fe, de las convicciones que nosotros tenemos, y que por eso nuestro actuar es de tal forma que agrada el corazón de Dios. Y lo más importante de esta historia es que aquí había un plan de Dios, y nosotros tenemos que alinearnos al plan de Dios. Cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios, recibimos la gracia de Dios, y todo temor que el enemigo pueda traer a nuestra vida para sacarnos de ese plan, creo que no va a tener efecto, porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas y nosotros seguiremos en pos de ese propósito. Así que Rahab es una mujer que nos da un ejemplo de lo que realmente es vivir en fe. Y como digo, más adelante vemos cómo Dios guardó la vida de esta mujer y la vida de su familia, porque fue recordada. Y aquí lo que vemos es que Dios cumple sus promesas. Esos espías le dijeron: mira, ya que tú nos ayudaste y no nos denunciaste, sino que te pusiste al lado de la verdad, te pusiste del lado de la justicia, te pusiste del lado de Dios. Cuando nosotros entremos a conquistar esta tierra, tú vas a poner una señal, vas a poner ahí un cordel de color rojo, y todos los que estén dentro de tu casa van a ser salvos. Fíjense el trabajo que ella tenía. Ella tenía que convencer a su familia que tenían que estar dentro de la casa, porque ese fue el juramento. Y lo dice ahí la Escritura, en donde estos hombres le dijeron a ella esta promesa, en donde dice la Escritura ahí en el versículo 9, sé que ella, fíjense la fe de esta mujer, ella les dice a esta mujer: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé, miren qué conocimiento. Esto fue la fe de Rahab, y fue lo que movió a ella a actuar de esa forma, como la forma que ya vimos que actuó. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído
Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y el oír esas experiencias de Dios en la vida de su pueblo. Cuando nosotros oímos las maravillas que Dios hace en otra vida, nos debe de llenar de fe. Y es lo que sucedió con Rahab. Porque ella dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. O sea, Rahab estaba recordando esa historia cuando el pueblo de Israel salió del Mar Rojo de Egipto, pasó el desierto y cruzó el Mar Rojo. A ella le llegó la noticia de lo que Dios había hecho con ellos, esas maravillas. Por eso es importante que nuestro testimonio, no solo con nuestra conducta, sino hablar de las maravillas con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque eso va a despertar en ellos fe, como despertó la fe en la vida de Rahab. Ella había oído, había escuchado de las maravillas que Dios había hecho con ellos cuando cruzaron el Mar Rojo. Y por eso sé, dice, que el Dios de ustedes es el Dios de arriba y es el Dios de abajo. Él es el que gobierna en los cielos y Él es el que gobierna en la tierra. Lo dice. Y los que habían hecho a los 2 reyes de los amorreos. Y dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi Padre, de los cuales me daréis una señal segura. Fíjense qué tantas verdades hay aquí. Esa es la fe, reconocer que Dios es el que tiene el control de todas las cosas en la tierra. Él es el que gobierna en los cielos, gobierna en la tierra. Ella les dice, miren, así como yo hice misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia conmigo. ¿Por qué? Porque si queremos cosechar misericordia, debemos sembrar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted y yo somos misericordiosos, creo que vamos a alcanzar misericordia. Y fíjense qué misericordiosa era Rahab, porque no solo está pensando en ella, ahora está pensando en su familia, está pensando, dice, en los de su casa, porque la salvación, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es una promesa. Y qué maravillosa la actitud de esta mujer. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Ella se estaba refiriendo con mi familia. Hagan misericordia a mi familia. Y es cierto, Dios quiere hacer misericordia con tu familia. Pero miren la tarea que le pusieron a ella. Porque entonces ellos le dijeron, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no nos denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella hizo la pita, y fíjense qué precioso, porque ellos le dijeron a ella, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tus hermanos y a tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. O sea, le estaba diciendo, mira, todos los que estén dentro de tu casa, el día que nosotros lleguemos, hay una señal ahí. Todos los que están adentro de la casa no van a recibir ningún daño. Pero miren el trabajo que tenía que hacer Rahab. Era como un trabajo de evangelismo.
era hacer que la familia entrara a la casa. Y ese es nuestro trabajo, hacer que nuestra familia entre a la casa donde está la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ese cordel rojo significaba de antemano la redención de Cristo. Nosotros también tenemos que hablarle a nuestra familia, tenemos que reunir a nuestra familia. La promesa ya está dada, el pacto ya está dado. Estos hombres le dijeron, mira, cuenta con esta promesa. Eso sí, tú tienes que hablarle a tu familia. Y esa es la fe. La fe que me mueve a creer que el Dios de arriba, el Dios de abajo, tiene una protección para mi vida, pero también tiene una protección para mi familia. Pero yo tengo que hablarles. Y esta mujer pudo haber dicho, pero ¿cómo me van a creer si yo soy una Rahab, yo soy una ramera? Pero esa es la fe puesta en Dios, la fe puesta en su misericordia, la fe puesta en su pacto, en sus promesas, pero también la fe de creer que Dios se mueve a través de mi vida y que yo tengo un mensaje de salvación para ellos. Así que esa es la fe de Rahab y espero que tu vida haya sido bendecida, haya sido instruida en esta verdad maravillosa y que usted y yo podamos estar juntos también entre los personajes de la fe. Que Dios les bendiga. Si este programa ha sido de bendición, me gustaría que usted nos pudiera escribir en el teléfono que aparece ahí en pantalla o que nos llame para que nosotros sepamos de usted. Que Dios les bendiga.